Viernes 22 de septiembre, para estudiar y meditar. Es posible que Pablo en su mente se hiera de muchos de los argumentos que estaban alrededor de él a través del ejército romano. El hecho de hacer varias aplicaciones a la vida de fe dice mucho de su conocimiento sobre este tema. Pablo seguramente había sido testigo de la brutalidad de los soldados romanos. Pero todo esto, de hecho, no era una simple casualidad. Hasta el día de hoy, la historia reconoce la capacidad militar del ejército de aquel entonces. Y esto quiero decirles que en gran medida se debe a que Roma se preparaba concienzudamente antes de sus campañas militares. Antes de cualquier batalla, se garantizaban los suministros para todos aquellos que iban a ir al combate. Se planificaba entonces, quiere decir, una estrategia de guerra, y no se descuidaba en ningún momento el mantenimiento sobre el material que ellos iban a utilizar durante su campaña militar. Esto, por supuesto, permitían que los soldados estuvieran grandes temporadas en conflictos. Por eso pudieran hacer frente a sus enemigos mucho más tiempo del que ellos pudieran imaginar. ¿Y de qué constaba todo esto? Pues simplemente de disciplina y también de planificación, de logística, de estrategias y de tácticas militares de combate. Pero todo esto nos habla de su profesionalidad. Por eso nadie se lo puede quitar a los romanos. Y esto nos dice que en su época la mayoría de sus rivales eran guerreros pues quizás formidables, pero habían pocos ejércitos profesionales en aquel entonces. Y es por eso que hoy es muy común ver cómo los soldados se preparan para hacer de esta vida una carrera profesional. Y de hecho, en esto dependían las victorias romanas. Por eso, queridos amigos, nunca olvidemos que Dios es el mejor estratega. A Dios no le sorprende nada. Por eso, si tú llegas a creer que estás perdido, recuerda que Dios ya tiene un plan para salvarte a ti también. Por eso, es necesario que todos entendamos que somos embajadores de Cristo. Porque el embajador era alguien que servía a un rey. Era el súbdito de ese rey. Un embajador en tiempos antiguos representaba al rey. Cuando el jerarca no podía asistir a un evento o estuviera indispuesto para hacerlo, la persona que tenía autoridad y era delegada por el rey era el encargado de comunicar los deseos del monarca. Era un embajador. Pablo se encontraba en cadenas. Estaba preso por causa de actuar como un embajador de Cristo. El que el apóstol proclamara que el plan soberano de Dios era Jesús, eso ocasionó que muchos judíos y gentiles fueran molestos por cuanto este mensaje. Y esto de hecho creó mucho resentimiento y odio por parte de todos los líderes judíos, porque esto por supuesto iba en contra del mensaje de lo que pensaba Pablo. Por eso entonces vemos aquí que predicar, enseñar y hablar del evangelio era un gran privilegio para el apóstol, por lo cual se tomó esta encomienda muy en serio. Por lo cual podemos ver, ¿verdad?, que todo lo que Dios le pidió a Pablo que lo hiciese, él lo hizo por fe en Cristo Jesús. Lamentablemente, no vemos siempre ese mismo celo en nuestra actualidad. Algunos se llaman embajadores de Cristo, pero pareciera ser que no lo son. Algunos parecen estar más preocupados de cómo predicar o de enseñar acerca del mensaje sin que esto les moleste a otras personas y de hecho que incomoda a los pecadores. Sin embargo, tenemos que reconocer que el mensaje del evangelio es un mensaje de amor. Y de allí nuestro deseo de predicar este mensaje con pasión a todos los pecadores. Por eso nunca olvides que un evangelio que no representa a Cristo como Señor y Salvador no solo es deficiente, sino que esta no es la predicación del evangelio. Un evangelio que no llama al arrepentimiento y a la sola fe en Cristo no es evangelio. Un evangelio que hace de la voluntad de los hombres la palabra de verdad, esto no es evangelio. Un evangelio que solamente se complace en pedir y en autocomplacerse para rehusar dar el evangelio y servir,
no es el mensaje de Cristo. Por eso, queridos amigos, vivamos el Evangelio como representantes verdaderos del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien tiene un mensaje verdadero y fiel.